Bienvenidos a este plenario, la crisis climática y el periodismo, el papel de los medios de comunicación ante un planeta cada vez más caliente. Mi nombre es David Cordero Mercado, soy director regional de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos y chair del programa de esta convención. Para mí es un verdadero placer contar con ustedes y sobre todo contar con este excelente panel que nos acompaña esta mañana. Cuando estábamos desarrollando este programa, para nosotros era esencial continuar y elevar esta conversación sobre el impacto de la crisis climática, sobre todo en las comunidades a las que cubrimos todos los días. Así que voy a pasar de inmediato a presentar este panel. Les presento en primer lugar a nuestra moderadora, la reconocida periodista Vanessa Haupt. Vanessa es una periodista ganadora de premios Emmys, responsable senior de la cadena Telemundo, desde la cobertura social, cultural, política, hasta la cobertura de desastres naturales. Vanessa es una voz indispensable para las comunidades hispanas a las que cubre, a las que cubrimos como periodistas. Ha cubierto desde el field, importantísimo, por ejemplo, desde el huracán María en Puerto Rico hasta el huracán Matthew en Haití. También ha liderado conversaciones entre el Papa Francisco y los niños de países impactados por la crisis climática. Su pasión por los asuntos ambientales se inspiró a crear el segmento Alerta Verde, que impacta e informa y educa a la comunidad sobre la importancia de proteger nuestro planeta. Por favor, un aplauso para Vanessa. A su izquierda nos acompaña también el reconocido periodista Luis Aguirre. Luis es periodista del canal 10, también reconocido en diversas ocasiones por sus coberturas. Es además ancla de la estación. En 2021, Luis se convirtió en el defensor del medio ambiente y el rostro de la campaña Don't Trash Our Treasure. Ha sido defensor por muchísimo tiempo de nuestro planeta y de los recursos de nuestro planeta, y como parte de su cobertura en South Florida, pues busca soluciones a estos problemas ambientales y climáticos que nos afectan a todos y que afectan a la comunidad. Sus reportajes a través de Don't Trash Our Treasure han sido reconocidos en múltiples ocasiones. Ha sido reconocido por la Knight Foundation y la serie Saving Biscayne Bay and Too Good to Green. También ha sido reconocido por la Cámara de Comercio Hispana aquí en Florida del Sur. Un aplauso por favor para Luis. Luego nos acompaña el reconocido meteorólogo John Morales. Hola, John. Es nacido en Nueva York, pero criado en Puerto Rico de manera puertorriqueña. Asistió al programa de meteorología en la Universidad de Cornell y luego fue contratado por el Servicio Meteorológico Nacional en 1984. En el 91 fue contratado por la cadena de televisión Univision y fundó Climadata Corporation. Ha ganado premios Emmy en el 93, en el 2005 y en el 2010. Y tiene el sello de aprobación tanto de la Sociedad Meteorológica Estadounidense como de la Asociación Meteorológica Nacional. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y nos acompaña además el reconocido ecoartista Xavier Cortada. Xavier tiene ha hecho múltiples trabajos de arte público a través de 6 continentes, y su trabajo incluye más de 150 trabajos artísticos públicos, incluyendo instalaciones, murales colaborativos y proyectos de compromiso o engagement social.
uno de sus proyectos más recientes, Underwater, promueve que las personas instalen en los patios de sus casas señales indicando la elevación del nivel sobre el nivel del mar, y sobre eso estoy seguro que él nos hablará un poco más en breve. Así que sin más los dejo con ustedes. Muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes por levantarse temprano y estar aquí con nosotros acompañándonos. La verdad que es un gusto para mí estar con estas personalidades acá, porque todos ellos han hecho un trabajo extraordinario en crear conciencia sobre los cambios que está viviendo nuestro planeta y, más allá de eso, sobre cómo todos podemos ser parte de la solución. Entonces me gustaría mucho empezar contigo, John. Esta semana que pasó vimos que la Tierra rompió temperaturas, o sea, hemos pasado todos los récords en diferentes ciudades del mundo. El agua del océano está mucho más caliente, y yo sé que esto es algo que los científicos habían proyectado durante muchos años, pero he estado leyendo últimamente que parece que se está acelerando aún más. Cuéntanos qué está pasando. Sí. Muchas de las proyecciones de los modelos climáticos, o sea, que los científicos del clima han estado utilizando a través de los años, se han quedado cortos en términos de qué tan rápido todas estas cosas empezarían a suceder. Y obviamente, o sea, eso es bien preocupante, ¿no? O sea, el hecho de que estamos viendo todas estas consecuencias que, muy bien, o sea, sí, sabíamos que iba a estar más caliente, que iba a haber más olas de calor, de que el mar se iba a calentar, de que iba a haber acidificación del océano, es que iban a derretir los polos, todas esas cosas sabíamos, pero no sabíamos que iba a ocurrir con tanta velocidad. Y lo que estamos viendo este año, que también, por cierto, o sea, era fácil decir, ok, si vamos a tener un fenómeno de El Niño, como se está formando este año, que en general calienta el océano Pacífico de gran manera y eso repercute sobre el resto del planeta, no es difícil hacer un pronóstico de que el 2023 se convertiría en el año más caliente en el registro. No creo que era difícil, pero yo creo que el nivel de calor que hay sí sorprende, porque ahora resulta que no solamente tenemos una ola de calor marina en el Pacífico por El Niño, pero resulta que tenemos una también en el Atlántico, por otras razones, entre ellas el calentamiento global. O sea, ojo, lo que está ocurriendo en el Atlántico ahora y con las aguas aquí cercanas a la Florida o sea, estamos hablando de temperaturas en la escala Fahrenheit de 90 y pico de grados del agua aquí en la bahía de la Florida, que es la que está entre la península y los cayos de la Florida, temperatura de 95-97 grados en el agua actualmente. Todo eso está siendo causado por un sinnúmero de condiciones meteorológicas, pero con un trasfondo del cambio climático. En otras palabras, hemos comenzado de una base, de un nivel mucho más alto de temperatura en el mar, y a eso le hemos añadido, por estas condiciones meteorológicas que están ocurriendo, que nos ha llevado a una condición que tiene a los científicos sorprendidos y sumamente preocupados. Y cuando los científicos están preocupados a este nivel, yo creo que es una cosa alarmante, ¿no? Definitivamente. Yo pienso que, hablando precisamente del tema de esta conversación, ¿no? El cambio climático y cómo nosotros los periodistas estamos haciendo este tipo de coberturas. Durante muchos años se pensó que el cambio climático iba a ser un fenómeno distante que iban a vivir nuestros hijos o nuestros nietos, y siempre se decía así, ¿no? Las futuras generaciones. Pero esto es algo que está pasando hoy, que está pasando en el patio trasero de nuestras casas, que estamos viendo las olas de calor, las inundaciones, los incendios, la extinción de especies. O sea, es algo que está afectándonos directamente hoy, ¿no? El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, respecto al último informe de la IPCC, dijo, nosotros necesitamos acción climática en todos los frentes, todo al tiempo, para realmente hacer una diferencia. Y eso no solo incluye el periodismo, que es una gran plataforma de información, sino también el arte, ¿no? Y por eso tenemos con nosotros a Javier, que es un ecoartista. Quiero que nos cuentes un poco cómo inició tu motivación por comunicar este mensaje de la crisis climática. Bueno, fui a Antártida en el 2006 como parte de un proyecto de la Fundación Nacional de Ciencias Norteamericana.
Y en ese proceso, los científicos me enseñaron el mismo hielo que se iba a derretir, inundar mi ciudad, la única ciudad que conozco yo. Papi y mami eran refugiados cubanos, yo nací aquí, Miami, todo lo que significa mi vida, mi memoria y todo. Entonces, para concientizar, creé una serie de obras que usó ese mismo hielo, lo derretí sobre papel y traté de explicar el horror que viene. Eso fue en el 2006. En ese entonces, pocos hablaban del problema del nivel del mar, pocos hablaban del problema climático, pero yo quería concientizar y a través del proceso me involucré más a través del Museo de Ciencia Local, con las escuelas, con las comunidades, para poder enseñarle más y poder comunicar el problema que teníamos nosotros. Yo acabo de hablar sobre el problema de la bahía al sur de nuestro estado, Florida Bay. No solamente, obviamente, somos científicos que quieren estar armados, todos nosotros, el pescador, el negociante, el turista y el individuo que vive en la ciudad de Miami, porque eso implica una destrucción que nos está llegando al ecosistema nuestro. Estamos invirtiendo billones de dólares para proteger los Everglades, pero al mismo tiempo los estamos amenazando con el agua salada que está subiendo y entrando en el acuífero de la agua fresca que nosotros mismos estamos bebiendo. Así que tenemos un problema trágico aquí y a través del arte yo trato de crear el ser que está participando. La obra de arte mía es una obra participativa. Traté de concientizar, pero también crear un sentido de responsabilidad. ¿Cómo? Acudiendo al sentimiento de la persona emocional o al interés personal. Y podemos hablar un poquitico sobre eso, sobre los diferentes proyectos que uso yo, donde trato de personalizarlo de una manera donde te impacte a tu hijo, a tu vivienda, a tu cartera, para que te responsabilices y reconozcas que tú también eres parte de la solución. Y yo creo, Javier, que esa es la clave cuando comunicamos el mensaje de la crisis climática. Tratar como de aterrizarlo un poco para la audiencia, ¿no? Que ellos entiendan y se den cuenta que no son las cifras, no son los números, sino que el cambio climático es un tema humano que va a afectar nuestra economía, que está afectando las migraciones que están ocurriendo en el planeta, que está afectando nuestras fuentes de comida, básicamente todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? El periodismo, por supuesto, juega un papel esencial. Precisamente, los científicos del panel intergubernamental de cambio climático, en el último informe, en el sexto informe, enviaron un mensaje a los periodistas diciendo que tenían que cubrir esta crisis a la altura de la urgencia de lo que estaba ocurriendo en el planeta. Luis, tú has hecho un trabajo extraordinario trayendo conciencia y poniendo el foco a todo lo que ha pasado en Biscayne Bay. ¿Tú crees que nosotros, los periodistas, estamos cubriendo esta crisis como debe ser, a la altura de lo que está pasando? No. Absolutamente no. Yo tengo el lujo de tener esta plataforma en el Canal 10, que luché por él. Cuando me ofrecieron el trabajo en el Canal 10 de irme de Los Ángeles y regresar aquí a Miami, que es mi hogar, donde yo nací y crecí, y yo le dije al director de noticias, si me das la oportunidad de reportar sobre los problemas ambientales. Y él me dio la luz verde, pero yo no pienso que él pensó que yo no iba a llegar a esta altura. Y entonces tener esta plataforma de una vez a la semana, tener 5 minutos, que es un lujo en la televisión, de hablar de estos problemas, esto es un lujo y con eso trae mucha responsabilidad. Y lo que yo intento es de hablar de cómo nosotros, los residentes de Miami-Dade County, de Broward, de nuestra teleaudiencia, estamos siendo impactados cada día, cada momento, por los cambios que estamos viendo actualmente en nuestro planeta. Y por mí, esto es muy personal. Yo, como dije, nací y me crié aquí como Xavier, y yo sé que John también tiene mucho amor por nuestra comunidad aquí en la Florida. Y para mí es personal. Yo crecí en un Miami diferente, en un Miami mágico, donde se veía al fondo del mar, donde se veían peces y delfines y muchas criaturas mágicas. Y para mí esto es ser defensor de la naturaleza que yo me acuerdo, es la motivación por la cual yo estoy haciendo mi trabajo. Y es importante cada día, es como un tambor, es what I call the constant drumbeat. It has to be a constant drumbeat because what's happening now needs all of us to be part of the solution. Y
y es esa labor de intentar de inspirar y recaudar más gente a formar parte de este ejército, ecoejército, para poder encontrar solución, porque todos formamos parte de esta solución. Es importantísimo. Tú lo has dicho, la crisis climática afecta a absolutamente todos los ciudadanos del planeta y necesita de cada uno de nosotros para realmente mover la aguja hacia el otro lado. Hiciste un trabajo espectacular cuando ocurrió el fish kill en Biscayne Bay, ¿no? Hace creo que 2 o 3 años. En agosto de 2020. Okay. Ya casi 3 años. Casi 3 años. Pues básicamente Louis puso el foco y la atención de todos, no solo a nivel de Florida, sino yo creo que a nivel nacional, sobre lo que pasó acá. O sea, somos tan orgullosos de tener una bahía hermosa, llena de, como tú lo has dicho, animales marinos increíbles, y verlos morir frente a nuestros ojos fue muy difícil. Yo incluso te vi que tuviste la oportunidad de ir y reportar y hacer tus noticieros desde el lugar. Cuéntanos cómo fue esa experiencia y por qué para ti era importante. Bueno, no fue fácil. A mí me dieron el trabajo para presentar el noticiero de las 5:30 y de las 4:30 y el de las 11. Entonces, para mí, irme del escenario y estar en vivo en una historia no le gusta al director de noticias darme ese permiso de hacer eso. Y yo le tuve que tocar la puerta y decirle que hay peces muertos en la bahía y hay peces muertos, que hay peces muertos, vamos a enviar a un reportero. Usted no entiende lo que está pasando, sucediendo. Ya yo sabía, porque yo ya conocía ya la ciencia, ya estos los warnings ya van décadas de que los científicos están diciendo esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar, y nadie le estaba prestando caso. Entonces, cuando empezó la muerte del pescado en la bahía, yo sabía lo que estaba pasando y yo insistí de que me dejaran ir del escenario y estar en vivo reportando sobre esto. Y yo creo que él pensó que iba a ser ok un día, pero cuando yo llegué ahí, yo estaba en directo, presentando en vivo, y le dije a la teleaudiencia, lo que está pasando ahora no es sorpresa, lo que está pasando ahora ya vienen décadas y años que los científicos lo estaban prediciendo. Lo que está pasando ahora es que nuestra bahía se está muriendo. Y después que yo acabé de decir eso en el aire, me suena el teléfono y mi gerente dice, tú no puedes ir en el aire y decirle a la gente que se está muriendo la bahía. Y yo le dije, pero Bill, se está muriendo la bahía. Y le presenté los datos científicos, toda la información, y se lo mandé por email. En 5 minutos me llama y dice, lo siento, yo no sabía que era tan seria la cosa. Quédate ahí y reporta, toma tu tiempo, cuántos días tú tienes, no me importa, reporta. Y éramos la única emisora aquí en Miami-Dade que estaba reportando con frecuencia de lo que estaba pasando. Eran 2 semanas de peces muertos en la bahía y después las algas que completamente cubrieron la parte norte de la bahía. Y la gente se dieron cuenta, oh my God, esto está pasando ahora. Y entonces eso fue lo que realmente lanzó todo. Después de eso no pudimos parar. Entonces eso dio nacer a Don't Trash Our Treasure a través de eso. Entonces eso fue mi misión y se cumplió. Pues maravilloso, maravilloso, un trabajo excelente, y me gustaría mostrar un pedacito. Hello everybody, I'm Louis Aguirre. I'm joining you from onboard Seakeeper's Discovery Phantom on the waters of our beautiful Biscayne Bay. I'm here with a dedicated team of scientists and researchers from FIU's Institute of the Environment, trying to solve a mystery. In the second week of August, something happened to our beloved bay that's never happened before. A devastating phenomenon that should serve as a warning sign of what we stand to lose if we don't act now and commit 100% towards saving Biscayne Bay. Bottom line, you get the water right, you get the resilience right. Everglades restoration is our first line of defense against saltwater intrusion, sea level rise, and restores balance to our challenged ecosystems. It is a deadly disease that affects over 50% of the green sea turtle population. This is Sky, only 3 years old and already covered in tumors. It's not just a big tumor you see over here. Look at this one, about 10 tumors on this 3-year-old sea turtle. That's a direct result
of our pollution reaching the ocean. Over the years, Miami-Dade County has invested millions here in habitat restoration, contamination assessments, and remediation efforts. Not just that, the proposed camp sits right next to land the county has already identified for acquisition for the conservation of environmentally sensitive lands through its EEL program. Miami-Dade Police now working with the Dade State Attorney's Office to hold these polluters accountable. But the message here, loud and clear, this is our shared backyard, and it's all of our responsibility to look after it and restore it and become better stewards of our environment. Don't trash our treasure. In Biscayne National Park, I'm Louis Curie, Local 10 News. Okay, well, thanks a lot. So right now there are about 175 manatees that have gathered here. That's because the waters have warmed up. Many of them have left. But a couple of weeks ago, when we had that bitter cold snap, there were about 800 manatees that had congregated in this area looking for that warmer water, but more importantly, getting fed. Pues yo siento que necesitamos un Louis Aguirre en todos los newsrooms de Estados Unidos. Bueno, John, pues tú has trabajado como meteorólogo, pero más allá de eso, yo creo que has sido una fuente de información sobre la crisis climática y cómo básicamente le has explicado y has tomado de la mano a la audiencia de lo que está pasando en nuestro planeta, de cómo los cambios se están acelerando, de cómo el planeta está cambiando por la forma en que nosotros vivimos. ¿Tú has visto una evolución en la cobertura de los medios de comunicación? No, sin duda, sin duda. Es interesante, o sea, todo esto comenzó para mí en el año 97, durante la administración Clinton y Gore. Invitaron a 100 presentadores del tiempo a la Casa Blanca, con la intención de intentar de que los presentadores del tiempo proveyeran más contexto climático dentro de la presentación del segmento del tiempo. Yo, o sea, bueno, ojo, no solamente fue porque habló Gore y habló Clinton y no sé qué, nos pasamos el día en Washington con gente de la NOAA y con gente de otras agencias aprendiendo sobre el tema. Y ya yo sabía un poquito del tema, porque obviamente meteorólogo, estudioso, etcétera, había trabajado con la NOAA yo mismo también. Yo salí de ahí súper inspirado y traté de buscar la manera de presentar al aire, pero estamos hablando de los años 90, en Univisión local, Canal 23 y también en la cadena. Y mira, o sea, era bien difícil que me dieran tiempo para poder cubrir el tema. La única manera era si yo hacía un pitch de, digamos, un package, ¿no? O sea, un reportaje como tal, que durara 1 minuto y medio, 2 minutos. Y claro, ¿cuál era el tema? Que si yo iba a presentar algo sobre la ciencia del cambio climático, yo tenía que encontrar la otra cara de la moneda. Porque, claro, porque el false equivalency, false balance, es un tema que, eso fue en los 90, pero eso duró los 90, duró los 2000, duró hasta la década pasada. Todavía yo sentía presión de los gerentes en la sala de redacción, que me decían, no, tú no puedes presentar eso sin que encuentres a otra persona que diga lo contrario. Digo, pero es que no hay un punto de vista contrario. Esto es lo que la ciencia ha determinado. Y yo te digo, Vanessa, más trabajo pasé yo con el tema de que mi director o directora de noticias quería e insistía que yo tenía que encontrar un supuesto balance falso que no existe, de lo que tenía problemas en términos de que el público me dijera, pero ¿por qué usted está presentando eso? Yo no tenía problemas con el público quejándose. Es al revés. Cuando yo estoy en la calle, la gente me agradece 2 cosas: mis pronósticos de huracanes y el tema de que yo soy el único en la ciudad hablando del cambio climático y proveyendo ese contexto climático dentro de mis segmentos del tiempo. Así que eso ha evolucionado, contestando tu pregunta. Ahora tú ves que por fin los gerentes en la sala de redacción no te están pidiendo que presentes la segunda cara de la moneda, porque por fin se han desayunado tarde de que esto de verdad está ocurriendo, número 1. Número 2, ya no tienes que pedir hacer un package. O sea, yo, en mi caso, a veces incluyo ese contexto climático dentro de la misma presentación del segmento del tiempo.
porque pues si hubo una inundación descomunal o se ha formado una sequía súper rápido o las temperaturas están disparadas como están actualmente, ¿no? Que estamos viviendo aquí en Miami. O sea, ustedes están aquí posiblemente durante la época más caliente que jamás se ha vivido en esta ciudad. Lo están viviendo ustedes ahora mismo, ¿ok? Con sensación térmica todos los días que alcanza 105, 110 grados. Esos son todos récords para esta ciudad, ¿ok? Así que presentándolo dentro del mismo, esos granitos de arena los presento yo con mucha frecuencia al aire. Y eso tiene un efecto positivo. La audiencia empieza a internalizar el tema, personalizar el tema y se empiezan a preocupar. O sea, se empiezan a preocupar no en el sentido de paralizarse, pero en el sentido de buscar la manera de actuar para tratar de resolver lo que es la crisis climática. Ese fue el don más grande que me dio mi director de noticias. Me dijo que no hay dos partes de la historia, solamente la ciencia y la verdad. Y desde el principio me dijo, di la verdad y mantente a los facts and go. There aren't two sides to the story, it's only the truth. Maravilloso. Y tuviste mucha suerte en tener un director de noticias que seguía la ciencia. It's a gift. It's a gift. Porque yo entiendo lo que te pasó, John. A mí también me pasó por muchos años. Y yo siento que, pues claro, tiene que ver con la ética del periodista, que siempre tenemos que buscar la otra cara de la historia, ¿no? Pero en el tema climático no hay otra cara. O sea, esto es ciencia, es lo que dice la ciencia y realmente entiendo tu frustración porque a mí también me costó mucho trabajo. O el hecho de que antes solo nos dejaban hacer historias que tenían que ver con el cambio climático el Día de la Tierra. Your day special, yes. Un día al año. Y hay veces la mataban. Pero bueno, pues sí, yo también he visto esta evolución tan importante y la verdad que necesaria, ¿no? Lo que tú estás diciendo, John, sobre inspirar a la audiencia a ser parte de la solución. Yo sé que, Javier, tú también lo haces y quiero que nos cuentes un poquito sobre la campaña que estás haciendo con los residentes del aumento en el nivel del mar. Bueno, antes de hablar un poco sobre eso, déjame platicar un poco sobre lo que estamos hablando ahora, sobre que no hay dos opciones o dos perspectivas, hay una. Las cifras no mienten, nosotros sabemos y lo que reconocemos, por ejemplo, que la comunidad latina sufre el problema climático mucho más que la comunidad anglosajona en los Estados Unidos. Estoy consciente que el video está corriendo sobre otro proyecto, pero quiero enfocar en esto un segundito porque para ustedes los periodistas esto es importante y es lo único que quiero comunicar con ustedes hoy. Las cifras no mienten, pero yo me pregunto si ustedes como periodistas dicen la verdad. No digo que mienten, les pregunto si ustedes están diciendo la verdad. Reconocemos que hay un peligro, nuestro mundo ha cambiado, se ha transformado. Los reconocemos a nivel tecnológico. Es imposible pensar de un aspecto de la realidad humana sin integrar el problema tecnológico. Como periodistas ustedes reconocen eso en todo. Bueno, el problema climático es igual. Gracias a nuestra adicción al aceite, a los productos que contaminan nuestro planeta, nuestro mundo se ha transformado y eso es irreversible. Y hay un peligro que impacta a todo humano y especialmente a los pobres. Ellos los impactan antes que cualquier otra población. Y si ustedes reconocen que hay un peligro, es su responsabilidad informar a las personas. Pero algunas de las personas no entienden el peligro porque creen que hay otros peligros más presentes o porque los están engañando los otros medios o los negocios que están tratando de recibir sus recompensas en el presente y en el futuro. Pero como periodistas tenemos que ver en qué manera podemos hacer esos enlaces entre la vida cotidiana de una persona hoy y lo que está pasando con el clima. Y creo que a veces no nos responsabilizamos. Ustedes no son cotorras, aquí no están para repetir lo que alguien le mande en un press release. Creo que tienen una responsabilidad de ser expertos en el tema y tratar de conectar las cosas que están pasando. Y un perfecto ejemplo de eso es el calentamiento del planeta y el impacto que hay con las poblaciones que trabajan afuera, en la agrícola o en construcción.
o a las personas ancianas, ¿por qué no investigamos un poquito más cuáles son las regulaciones y qué están haciendo los negocios? ¿Por qué no en todo aspecto de lo que ustedes cubren no enfocamos el problema climático? O sea, tenemos que reconocer que este es el problema catastrófico que nos está afectando a todos. Ustedes, sus niños, sus vidas, todo va a tener que ver con esto. Y a mí me impacta un poco que son pocos los héroes que cubren esto. No debe haber un reportero climático. Ustedes todos son reporteros climáticos. Si cubren religión, cubren el clima. Si cubren una boda, cubren el clima, ¿verdad? Si cubren deportes, obviamente cubren el clima. Entonces, esa es la idea mía, tratar de hacer eso. Y eso lo hago yo a través del arte, tratando de integrar a personas en una vida normal al problema que les impacta a ellos. Así que en esta conferencia espero yo que ustedes entre uno y los otros busquen esas maneras de crear la apertura como la que creó Luis con el gerente de sus noticias. La verdad existía, pero la verdad no se decía, no decían la verdad. No es que mentían, no decían la verdad hasta que un reportero le dio frente a ese problema. Y eso es lo que yo espero que ustedes hagan, no solamente por amor al planeta y al amor a sus hijos, pero como su responsabilidad profesional de buscar la verdad y alertar al peligro que existe. Esa es la meta y es la razón por la cual yo estoy aquí para comunicar a ustedes. Y yo sé que no te contesté tu pregunta sobre el proyecto que he hecho yo. No sé si te quieres que lo haga o si ya... Ah, no, ahí está, mira, ahí está. Este es el problema. En Miami viven muchas personas al oeste del condado y ellos piensan, como están fuera de la bahía, que el problema del aumento del nivel del mar no los impacta a ellos. Pero no es así. Ellos viven a la costa oeste, a los Everglades, donde el nivel de la elevación de su casa sobre el mar es igual que el de la playa. Entonces, a través de este proyecto de arte, hemos hecho murales, hemos puesto letreros en las cartas de las personas. Eso va a Puerto Rico próximamente. Un proyecto donde estamos tratando de que las personas entiendan la amenaza que ellos tienen. ¿Cómo lo hacemos? A través de una aplicación. Ellos ponen su dirección y eso le dice el nivel de su propiedad. Entonces ellos ponen un letrero, y no es un letrero republicano, demócrata o vendiendo la casa, es un letrero con un número. Y ese número te marca los pies sobre la tierra que está tu casa. Eso causa que tú te responsabilices como ciudadano. Y cuando tu vecino te pregunte qué hace ese número 8 al frente de tu casa, tú le puedes decir, eso quiere decir que mi casa y tu casa están a 8 pies sobre el nivel del mar. ¿Y qué vamos a hacer nosotros sobre este problema? Es una manera curiosa para empaparte e invitarte a participar en la conversación. Esto no es un problema que el gobierno o los negocios tienen que resolver, es un problema nuestro, no un problema ajeno, y tenemos que resolverlo nosotros. Entonces, como ven ahí, he hecho murales, hemos pintado las carreteras. Las pinté en una manera que cuando uno manejaba sobre la carretera yendo hacia el oeste, no subía la elevación, sino bajaba, que era lo opuesto que las personas pensaban. Pero esta es la manera que yo uso el arte para concientizar, para poder comunicar la ciencia de una manera que se capture. Y eso es un proyecto que estamos haciendo y ahora lo vamos a llevar a todos los parques públicos del condado, 287 parques. Vamos a poner ese letrerito en el medio del parque para que las personas vean el letrero y traten de entender que si el parque donde está jugando el béisbol está a 4 pies sobre el nivel del mar, entonces mi casa al cruzar la calle también está a ese nivel. Entonces, si podemos crear esa conciencia, espero que los políticos entiendan que el votante que quiere que todo el dinero que él ha invertido trabajando en una factoría para el valor de esa casa no se pierda, el político responde, en vez de darle besitos a las abuelitas y decirle que te van a cortar los taxes por $200 al año, que en vez de eso invierta y planifique para un futuro con el nivel del mar subiendo. Y como periodistas, yo quiero que ustedes hagan lo mismo, ¿verdad? Yo trato de, a través del arte, de buscar maneras de involucrar al público, responsabilizarlos para que ellos mismos aboguen por ellos mismos. Ustedes creo que tienen que hacer lo mismo, tratando de, a través del periodismo, buscar esa manera de encajar a la persona
que te está ignorando el problema. La responsabilidad es buscar la manera creativa de llegar, que tu público entienda el peligro que él tiene y reconozca que otras personas están tratando de ocultar eso. Claro. Esa es la responsabilidad de los gobiernos. Sí, muy importante lo que tú has dicho, hacerlo de una manera creativa, ¿no? Que verdaderamente capture la atención de la gente. John, estábamos hablando de que tú a través de tu pronóstico no solo estás en el pronóstico del tiempo, sino también estás educando a la gente y inspirándola de cierta manera a actuar, a ser parte de la solución. Quiero que miremos un experimento que tú hiciste que me pareció fabuloso para que entiendan. Well, good evening, everybody. I'll have your weather segment in just a second, but I want to show you this. Several months ago, I was part of an experiment. Now the results have been published. Climate change is happening, humans are causing it, and it is affecting how we live our lives. And so it only makes sense for us to share what we know. Given how many years I've been communicating about climate during my weather segments, I thought I might be making a difference in improving our viewers' awareness of the burgeoning crisis. But I didn't really know for sure until we ran a controlled experiment in which we showed 600 people two versions of my weathercasts. One was a typical weathercast that you would see on your TV in Miami. Then we did a separate weathercast that really tied what was going on with your weather to climate change, some of the climate trends that we're seeing. Folks, we will continue to enhance the message that we need to act on climate. The findings were remarkable. Based on the viewers' answers to a questionnaire, the ones watching me provide climate context to our Miami weather trends came away understanding climate change as more of a local problem. And TV meteorologists are really making those connections between those changes in their weather and what's happening with climate change overall, where that's going, so that their communities can understand how this is really affecting them, what can be done about that. You not only gave them important information, but you also stimulated a desire among them to learn more about the realities of just what their own and their family and their community members' exposures were here. The study also sort of cross-cuts a lot of demographics, including political ones. So, when we share peer-reviewed, fact-based information about climate change, that is helping to educate people and, again, help them to understand more about the world around them. This study also included Chicago TV weathercasts. But now my colleagues are wondering if meteorologists involved in climate communications elsewhere are helping bring all Americans a greater understanding about the challenges we face in a warming world. If that can happen, then you and your members of the broadcast meteorology community will have, you will have done America an extraordinary service. Bueno, yo creo que varias cosas, ¿no? Primero que todo, que no importa qué ideas políticas tengas, o sea, todas las personas en ese experimento, en general, mostraron más preocupación por el clima y por sus familias y por lo que se puede hacer a nivel comunitario. O sea que en un mundo donde estamos totalmente polarizados políticamente, pues vemos que este tema, si uno lo hace correctamente y lo presenta correctamente, pues tiene resultados positivos. Lo otro también yo creo que, o sea, escuchando uno de los soundbites de ahí del reportaje, mira, es importante proveer los datos científicos, sí, pero yo creo que estamos llegando a un punto donde o sea, hay un número tan alto de norteamericanos y personas a través del planeta que ya entienden que la crisis climática es real, ¿okay? Porque ese grupo que ustedes ven de trolls en Twitter es un minúsculo grupo de gente. ¿Okay? 7-8% de la gente, lo que pasa es que están muy entusiasmados, se compraron y son robots también, así que son robots también, y se compraron su checkmark azul con los $8 al mes, y entonces ahí están, sí, yo voy a decir que esto no está pasando, y etc. Ese grupo es muy pequeño, casi todo el mundo entiende que la crisis climática es real. Entonces, no solamente es de proveer los datos científicos, yo creo que estamos al punto donde hay que empezar a proveer, pues, las soluciones, ¿no? O sea, hacerle ver al público que esas soluciones ya existen, que nosotros sabemos cómo frenar el calentamiento global, frenarlo, porque no lo vamos a eliminar, pero podemos frenarlo para que esto no se nos vaya de la boca, ¿no? O sea, que termine desbocado en una forma de que sea imposible controlarlo.
poner más énfasis en las soluciones para que el público no se nos paralice, ¿no? Para que el público diga, pues ya, o sea, mis hijos y mis nietos ya van a vivir en un planeta horripilante. No, o sea, hay que buscar la forma. Entonces, claro, yo, y perdona que me monte en tarima aquí, pero o sea, yo generalmente lo que le pido al público es, mire, pues si usted quiere reciclar, pues está bien, y si usted quiere poner las placas solares en su casa, pues está bien, pero oiga, ¿qué es lo más importante que usted puede hacer? Tiene que votar, tiene que votar, y tiene que buscar los candidatos que en realidad, y yo entiendo que ustedes como periodistas pues no van a poder hacer eso mucho, pero hay formas creativas, o sea, pedirle a la gente que vote, no es pedirle que vote demócrata o vote republicano, o sea, es pedirle que vote, y punto, ¿no? Y hacer conciencia de que esta negación de la crisis y estar empedernido, digamos, porque hasta cierto punto es como una cosa totalmente ilógica, ¿no? Lo que varios políticos, particularmente un partido, o sea, estar empedernido con la idea de que pues yo no importa lo que ustedes me digan, yo quiero que el petróleo siga siendo lo más importante, o sea, busquemos soluciones, porque las soluciones existen. Y son soluciones que realmente en este tiempo necesitamos con velocidad y con escala, ¿verdad? Porque ya estamos ya con la pared against the wall. El tiempo de actuar fue ayer, no ahora. Así que con velocidad y con escala. Ayer mismo tuve yo mi reportaje de Don't Trash Our Treasure y estaba hablando del calentamiento del mar y los efectos que ya se están viendo en los arrecifes corales y también con las hierbas del mar que están desapareciendo y ya la alga viene y ahí estamos ya preparándolo por otra muerte de pescado que por cierto va a venir ya en agosto cuando realmente se calienta el mar y los corales que vamos a perder porque ya el calentamiento ya empezó ahora en julio y normalmente estas temperaturas no se ven hasta agosto, hasta septiembre y da tiempo para el coral para que se renueva y sobrepase esta crisis, pero vamos a perder corales y millones de corales. Entonces mi colega ayer me dice, pero tú no tienes miedo ir al aire y decir cambio climático. ¿Qué miedo? No hay que tener miedo ahora, es hora de tener las agallas. Yes, you have to be courageous. You have to break through that barrier. You can't be sidelined by being afraid to offend people politically. You have to be brave. You have to be bold. The time to pull back, that's gone. You have to be aggressive and you have to be factual. Your responsibility is to have the facts and the science to back that up. And there aren't two sides of the story. And the time to do that is now. You can't be worried about being politically correct. This is not political. It's not red or blue. The ocean knows how to rise. This is not political. You have to transcend that. You have to transcend that. Be brave and make those choices. And deal with the consequences. Deal with the consequences. We need brave journalists out there telling these stories every day, every day, every day. Por la pasión con la que comunicas este mensaje, porque eso es exactamente lo que se necesita. Quisiera resaltar algo que tú dijiste, John, sobre cómo comunicamos el mensaje, ¿no? Y lo que a nosotros nos ha funcionado muy bien en Noticias Telemundo con Planeta Tierra, nuestra unidad ambiental, es... Gracias, Nori. Es comunicar el mensaje desde el punto de vista de las soluciones, porque sí, o sea, la crisis está muy complicada, estamos viviendo una emergencia climática realmente, pero las soluciones están en la mesa, la tecnología existe y ahora pues tenemos que actuar. Quiero mostrarles un clipcito antes de que se acabe nuestra charla sobre el trabajo que hacemos en Planeta Tierra. Planeta Tierra is the research environmental unit for Noticias Telemundo. Through our lens, we have seen up close the devastating impact of the climate crisis. Powerful storms that keep on getting stronger. Unstoppable wildfires. Millions of plants and animals facing extinction. Mundo hay 5.
Tons of plastics polluting the oceans, drowning the beautiful marine life. This is our reality. The most vulnerable are paying the price. Our award-winning journalist Vanessa Ock has traveled the world looking for accountability, questioning those in power, Es verdaderamente una emergencia ambiental. confronting the ones responsible for the devastation of our planet, but also leading the people that are making a difference. Fearless leaders who have built sustainable places to live in. Women leading the way, designing a future where there is environmental justice. We all have the power to do something about this. Innovators breaking the status quo, creating new ways of living. And the new generations that refuse to surrender their future. No government is doing enough. Planeta Tierra has explored the most beautiful places on Earth that are in danger of disappearing by climate change. We immerse in the stories to understand how our ecosystems are changing before our eyes. The solutions are here now. We have met the greatest influencers that are speaking truth to power. Cuidar la tierra. We use the latest technology and the best storytelling. Specifically, We know that information is key to igniting the critical need for change. Today, we are full of hope. The solutions are on the table, and the time to act is now. Bueno, pues la verdad que yo también me siento como tú, Luis, porque tengo el privilegio de tener un liderazgo en Noticias del Mundo que cree en la ciencia, que apoya este mensaje y que me da la luz verde para hacer todos los reportajes que yo quiera, ¿no? Y yo siento, y yo sé, tengo la certeza de que esto es lo que vamos a ver más y más en los newsrooms en Estados Unidos y el mundo entero, porque estamos atravesando una transformación sin precedente en nuestra era moderna y a una escala que nunca habíamos visto. Y necesitamos no solo periodistas que lleven de la mano a la audiencia y les digan, esto es lo que va a pasar, esto es lo que tenemos que cambiar, porque todo va a cambiar, la forma en que nos movemos, la forma en que nos alimentamos, la forma en que nos vestimos, pero también que les expliquen un poco de la ciencia, ¿no? Y les hagan entender cómo nuestro planeta está cambiando. Y es importante no tener a la ciencia, porque yo no tenía ninguna experiencia ni en meteorología, ni en ciencia. Yo aprendí con ustedes los televidentes y juntos aprendemos. Así que don't be afraid of the science. You'll learn, and you'll learn how to communicate that. It's overwhelming what's happening right now, I get it. But we can learn along the way. And that's our job, is to learn and to masticate and digest it. And then present that material in a way that your audience can understand it as well. Quiero decir una cosa, porque o sea, los recursos existen para entender la ciencia y poder comunicarla, ¿no? Incluso mi pequeña empresa, Climadata, hace las traducciones de los boletines semanales que envía Climate Central. No sé si conocen de Climate Central, pero es una organización sin fines de lucro que lo que quiere es proveer en forma ya digerida, para que los periodistas puedan entenderlo fácil y poder comunicarlo, el tema climático. Y entonces ustedes se apuntan en este newsletter que se llama Climate Matters, que llega todas las semanas. Llega en inglés, pero también en castellano, en español, que lo traduzco yo, ojo, traduciendo la ciencia de español. Se lo recomiendo. Sencillamente busquen climatecentral.org y buscan ahí donde se apuntan en Climate Matters. Y se lo recomiendo porque de verdad que es una buena fuente para ustedes tener esa información climática así digerida, fácil de entender, con gráficos y todo, si lo necesitan, fácil de accesar. Es un excelente recurso. Y se pueden convertir en expertos. Es posible, es posible. Y para mí, mi fundación, y conmigo tengo el director ejecutivo de la organización, Adam Roberti, que pueden entrevistarlo, hablar con él y los estudiantes. Pero mira, yo trato en mi práctica como artista de involucrar a las personas, pero lo hago con un gran nivel de amor y respeto a ese público. Imagínense en su público, los que están leyendo su periódico, viendo en la televisión, la cara de su familia. Y si ustedes saben que ellos tienen un problema,
respeten la habilidad de ellos de entender que ese problema los impacta y trata vez y tras vez en qué manera puede llegar a ellos. El problema climático es un problema urgente. Hay urgencia que hacerlo hoy. Creo que ustedes pueden ser líderes adentro de sus propias empresas, adentro del periodismo, cambiar la cultura de los diferentes aspectos de sus empresas para que todos empiecen a pensar en este problema como una solución, un regalo que le están dando a las personas. Todos están impactados y no estamos haciendo lo suficiente para ayudarlos. Imagínate que viene un huracán y ustedes no hablen que el huracán va a impactar y dañarte. No estamos haciendo lo mismo con el problema climático. Pero como un huracán que viene y va, este problema no se va. Así que tenemos que quedarnos presentes y ustedes todos tienen que convertirse en los expertos que con amor y respeto a su público traten de todas maneras posibles que ellos se involucren, porque la solución viene cuando billones de personas entiendan que el problema es de ellos. Y ellos no van a entender eso si los medios no se lo explican. No hay solución, el planeta muere si nuestra población no entiende el problema. Y los únicos que pueden explicar ese problema son ustedes. Las consecuencias son esas. Ustedes tienen que responsabilizarse y ser los líderes para llegar a la verdad. Que la verdad llegue. Tienen que decir la verdad. No estoy diciendo que están mintiendo, pero tienen que asegurar que esa verdad llegue a los oídos y a los corazones de sus teleoyentes. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Javier. Pues mira, gracias a Luis por el trabajo y por la pasión que tienes con este tema. Gracias a John por su expertise y todo el trabajo que has hecho. También a Javier, es un privilegio para mí poder estar acá con ustedes. Y bueno, pues gracias por venir. Les deseo muchos éxitos en sus carreras y estoy seguro que este tema es algo que van a ver y que van a cubrir y que vamos a ver cada vez más, porque incluso si paramos las emisiones contaminantes hoy, nuestro planeta se va a seguir calentando por las siguientes décadas. O sea que estas son noticias esenciales y definitivamente es nuestra responsabilidad como periodistas comunicar este mensaje. Muchas gracias.